Duro invierno en que se espera también en China, pero por otras razones. En ese país, el aumento de casos de COVID hace dudar a la Organización Mundial de la Salud, incluso de si realmente estamos ya ante el final de la pandemia por COVID. La relajación de las restricciones ha permitido un elevadísimo número de contagios. Estas imágenes, por ejemplo, nos llegan desde sus hospitales, saturados completamente. Hay pacientes amontonados en una misma habitación que esperan para recibir tratamiento. No hay espacio para acoger más enfermos. Pero es que tampoco hay espacio para acoger más fallecidos. Estos son los cadáveres que se amontonan en una de las morgas. A pesar del anuncio de 0 muertes por parte del gobierno chino, como ven, los cuerpos se acumulan a pocos metros de otros pacientes y allí los mantienen a la espera de ser recogidos por las funerarias, que tampoco dan abasto. Y al igual que los pacientes, en este caso tienen que hacer colas para poder acceder a los crematorios. Advierten que apenas tienen espacio, además. Esto a tan solo unos días de finalizar el año, con muchas reuniones familiares por delante. Se estima que esta nueva ola en el país asiático acabará con la vida de millones de personas. Pero claro, China hasta hace muy poco insistía en su estrategia de política de COVID-0, de reducir cualquier contagio. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido esto contraproducente? Vamos a hablar con Daniel López Acuñas, epidemiólogo y exdirector de acciones sanitarias en situaciones de crisis de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, no era de esperar que después de un aislamiento tan estricto por parte de China con su estrategia de COVID-0, en cuanto se abriesen un poco, entrase el virus, disculpe la expresión, como Pedro por su casa. Sí, vamos a ver, yo creo que hay que primero entender que la estrategia de COVID-0 fue correcta para evitar el colapso asistencial y la mortalidad elevada cuando no se tenía vacuna y cuando no había ninguna otra acción que pudiera frenar la severidad del virus. Entonces no hay que pensar que fue errada la estrategia. El error ha estado en levantar drásticamente las restricciones al movimiento, a la protección, a impedir los contagios, cuando no se tiene una situación de adecuada vacunación de buena parte de la población, cuando la vacuna que se ha empleado es menos eficaz que la empleada en Occidente, y no se puede de la noche a la mañana dejar circular el virus sin que haya lo que está viendo, un número muy elevado de contagios, un número muy elevado de hospitalizaciones, un colapso asistencial y un número muy elevado de fallecimientos. Ha hecho usted referencia a la vacuna. Me llama la atención dos aspectos. Uno, que aparentemente la vacuna china no tenga la misma eficacia que la que hemos utilizado en Occidente. Y en segundo lugar, dice que no se ha vacunado todo el mundo, lo cual en un régimen como el chino cuesta creerlo, ¿no? Por el control de la población tan estricto que tienen. El control no es absoluto ni férreo por mucho que se tenga. La realidad es que se le apostó todo a controlar los contagios, poniendo un dique al movimiento y estableciendo restricciones y confinamientos importantes. Pero no se le apostó lo suficiente a la estrategia de vacunación. Hubo mucha reticencia vacunal de grandes grupos de la población, lo sigue habiendo en el caso de China, y esto lamentablemente es una combinación que no ayuda en lo más mínimo, porque deja una gran parte de la población vulnerable, además de que al haber circulado poco el virus, hay más población susceptible, más población virgen, sujeta a la posibilidad de ser infectada. Entonces, yo creo que, el error ha estado en levantar restricciones sin tener adecuadas coberturas de vacunación y sin establecer mecanismos alternativos para frenar el contagio, que por supuesto tienen que continuar con las pruebas diagnósticas y tienen que aislar a las personas, o tendremos lo que estamos viendo, cientos de miles de personas, millones de personas infectadas, que pueden redundar en un número altísimo de fallecimientos. Claro, que es lo que ya se está dando, lo que estamos viendo ya que nos reportan desde China. Daniel, ¿es la misma cepa o las mismas cepas que están recorriendo Europa o el resto del planeta la que están afectando ahora a China? Bueno, tenemos también variantes o sublinajes de la variante Omicron en China. Hay una variante en particular bastante más agresiva, severa, que está dominando el panorama en China. Yo creo que el gran peligro de lo que ocurre en China en estos momentos es que se pueda producir
una variante nueva que escape a la eficacia vacunal y que nos devuelva hasta cierto punto a fojas cero en cuanto a la protección, no solo en China, sino en Occidente. Entonces, esto, pues debemos recordarlo, ningún país es una isla. En una pandemia todo está interrelacionado, todo es interdependiente. Por eso es muy preocupante que solo el 25% de la población en los países pobres esté vacunada con una dosis, cuando menos. Tenemos un 75% de población susceptible que en rigor nos puede dar lugar a que surjan nuevas variantes que nos acaben afectando a todos de manera importante. Claro, que estamos hablando de un país de 1.200 millones de personas, donde, claro, empieza el virus a propagarse, lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? que podía ocurrir en otros continentes, pero que podría volver a darse de nuevo, que surgir variantes nuevas por la réplica que se da, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, con el trasiego que hay, con lo populosa que son las ciudades en China, con el movimiento de personas, pues evidentemente altas tasas de contagio en China van a tener un efecto en cascada sobre el resto del mundo, ciertamente sobre Europa también, y además está este riesgo que hemos hablado del surgimiento de una nueva variante. Daniel López Acuña, siempre es un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Buenos días. Encantado, mucho gusto.